Buenas tardes, muchas gracias por su participación y le damos la bienvenida a este nuevo webinar con el tema de transferencia del cuidado y metas concertadas en paciente oncológico. Los ponentes del día de hoy vamos a ser mi compañera Diana Patricia Méndez Malagón, enfermera especialista en cuidado crítico, que se desempeña en el servicio de hospitalización segundo piso, y quien les habla Mabel Alexandra Prieto Guzmán, enfermera especialista en cardiología, que se desempeña en el mismo servicio. En el día de hoy los temas a tratar van a ser los objetivos tanto general y específicos que nosotros queremos mostrarles a ustedes, las generalidades de la transferencia del cuidado y las metas concertadas que nosotros aplicamos acá en la Fundación Santa Fe, los aspectos éticos, que es primordial para poder practicar este tipo de actividades, el estándar operacional y por último el desarrollo de las metas concertadas para las diferentes etapas de la enfermedad ya en el paciente oncológico. Entonces, como objetivo general, nosotros les vamos a brindar, lo que queremos hacer es brindar un cuidado integral, empático, individualizado, programado y medible, centrado en la atención del paciente oncológico mediante la implementación de la transferencia del cuidado y de las metas concertadas. A partir de esto, lo que queremos es que ustedes puedan mirar específicamente en los objetivos la identificación de las diferentes etapas de la enfermedad oncológica para la planeación de dichas actividades para el cuidado del paciente y la participación activa de la familia y o cuidador. Y asimismo podamos diseñar estrategias de cuidado para cada una de las necesidades del paciente oncológico en sus diferentes etapas a partir de la planeación de las metas concertadas. Entonces, para iniciar, lo que debemos dar a conocer es el concepto en sí de lo que es la transferencia del cuidado. Entonces, esto es un proceso de intercambio de información entre el personal asistencial, tanto saliente como entrante, en el que se logre dar una continuidad, una participación activa y se logre mostrar una calidad en la atención en pro de la seguridad del paciente, cumpliendo asimismo con las normas legales de la práctica profesional e involucrando de manera activa y constante al paciente, a la familia y al cuidador. Cuando estamos hablando de cuidado integral en el paciente, debemos tener en cuenta 3 dimensiones importantes en enfermería. La dimensión asistencial, que prácticamente son las acciones y actividades realizadas al paciente, en que se va a hacer una integración de conocimientos teóricos, científicos, aptitudes y habilidades que van a ayudar a desempeñar un manejo integral. Cuando hablamos de una dimensión de gestión del cuidado es cuando la enfermera hace una interrelación entre el conocimiento administrativo y el conocimiento propio de la enfermería, con el fin de transmitir un liderazgo interdisciplinario y hacia el personal que nosotros tenemos a cargo, para así, de esta manera, potencializar el objetivo que queremos tener, o que queremos lograr más bien. Y como dimensión humanista, queremos decir que la enfermería también es una ciencia humanística, y que a partir de esta ciencia humanística lo que nosotros vamos a hacer es crear una conexión del ser con el ser esencial en sí del paciente, y vamos a poder crear una interrelación con la familia del cuidador para así aumentar la confianza y la seguridad en todos los cuidados que nosotros le proporcionemos al paciente. Otra base conceptual que tenemos que tener clara es que es una meta concertada. La meta concertada se va a hacer o se va a crear a partir de una valoración exhaustiva, una observación descriptiva e integral de todas las necesidades y de la condición clínica del paciente. Cuando nosotros hacemos esta valoración, lo que queremos lograr es plantear una actividad como enfermería. Cuando planteamos la actividad de enfermería, lo que vamos a hacer es mostrarle o proponerle al paciente y al familiar esa actividad, y que ellos mismos puedan aportarnos ideas para que esa actividad o ese objetivo o esa meta se pueda llevar a cabo. Entonces, cuando logramos esto, lo que estamos generando es una cultura de cuidado inclusiva, solidaria y reconociendo la participación activa, como les venía diciendo, del paciente y la familia. Y esto lo que hace es promover una interacción entre enfermera y paciente. Algo que es muy indispensable como profesionales de enfermería y que todo lo debemos saber es el rol de enfermería. El rol de enfermería prácticamente se basa en el proceso de atención de enfermería y todos sabemos que son 5 etapas. Entonces es importante saber que iniciamos con una valoración y en la valoración hacemos una observación exhaustiva, objetiva y subjetiva de todo el ser del paciente. A partir de esta valoración podemos hacer una planificación de las actividades como profesionales. En la planificación de las actividades hacemos después una comunicación de esas actividades y de los conocimientos que tenemos y educamos al paciente para favorecer todos aquellos procesos que nosotros planteemos. Y después de esto, como finalización de todo el proceso, sabemos que hacemos una evaluación de resultados
Pueden ser resultados positivos o resultados negativos de esas metas que nos pudimos plantear durante el turno. No hay que tener en cuenta que para poder desempeñar todo este tipo de actividades hay que tener aspectos éticos. Y esto está alineado con la ley deontológica, que es la 911 del 2004, que en sí nos habla del acto de cuidado de enfermería y que este acto de cuidado de enfermería es una comunicación y una relación interpersonal humanizada que va a implicar un juicio de valor, y en ese juicio de valor está basado en la valoración que nosotros hacemos. A partir de esa valoración que nosotros hacemos del paciente, vamos a identificar las prioridades en las necesidades que pueda tener, y a partir de eso hacemos el plan de cuidado de enfermería, que es en sí la meta concertada que nosotros estemos planteando. Entonces, ya como estándar operacional que nosotros aplicamos en la Fundación Santa Fe, nosotros lo que queremos tener como objetivo en este estándar es definir los lineamientos para realizar la adecuada transferencia del cuidado y garantizar que haya una participación activa y constante tanto del paciente, del familiar y del cuidador durante los cambios de turno y durante todo el proceso del turno para que se puedan generar este tipo de actividades. El estándar operacional de la Fundación consta de 3 etapas. Hay que aclarar que las 3 etapas se dividen en 2 ambientes totalmente diferentes en los pacientes. La primera etapa se va a dar afuera de la habitación del paciente, y la etapa 2 y 3 se va a generar dentro de la habitación del paciente, y aquí es donde se da el involucramiento de la familia y el cuidador. Entonces, en la etapa 1 es prácticamente la información básica del paciente. Vamos a encontrar nombre, edad, diagnóstico del paciente, algún tipo de procedimiento diagnóstico terapéutico que se le realice. Ya cuando pasamos a la etapa 2, vamos a hacer una transferencia de información asistencial y fundamental, que es prácticamente en qué condición clínica nosotros encontramos y vamos a entregar al paciente al siguiente turno. Medios invasivos, signos y síntomas que haya podido presentar el paciente, obviamente relacionados con su condición de salud, y algún tipo de tratamiento que haya sido cambiado. Y para finalizar la etapa, vamos a hacer un involucramiento del paciente, familia y cuidador. Aquí es donde nosotros vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Vamos a mirar las necesidades del paciente en ese momento y vamos a vamos a tratar de resolver todas pues aquellas dudas que tenga, y asimismo poderle plantear una actividad en el que se sienta conforme, el que se sienta satisfecho para poder mejorar su condición clínica. Si nos damos cuenta, prácticamente la transferencia del cuidado se basa en la metodología SBAR. La metodología SBAR tiene 4 variables que prácticamente están ligadas con las 3 etapas de la transferencia del cuidado. La situación, que es prácticamente la información del paciente que la encontramos en la etapa 1, cuando hablamos de background y assessment, estamos hablando de información y de evaluación de los resultados de las metas concertadas que le pudimos plantear al paciente, que se haría prácticamente en la etapa 2, y la recomendación, que es toda la parte del involucramiento de la familia, el paciente y el cuidador. ¿Qué es lo que esperamos con este tipo de estrategia en el estándar operacional? Como equipo de enfermería, lo que queremos es valorar el riesgo, y a partir de la valoración del riesgo que pueda tener el paciente, plantear un plan de cuidado integral y holístico. Con eso vamos a evitar que hayan o que se presenten eventos de seguridad, y vamos a lograr una satisfacción plena tanto del paciente como de la familia. ¿Y qué esperamos de la participación del paciente y de la familia? Que definitivamente podamos resolver todas las dudas posibles que ellos tengan. A partir de la resolución de esas dudas, vamos a identificar las necesidades más prioritarias en el paciente, y después de esto vamos a hacer una concertación de las intervenciones de cuidado. Entonces, ya aterrizándolos a ustedes con toda esta información, a partir del estándar operacional que nosotros aquí en la Fundación Santa Fe aplicamos, le voy a dar paso a mi compañera Diana, que va a explicar en sí cómo se da esto en el paciente oncológico. Buenas tardes, muchas gracias por su participación en este webinar. Bueno, para continuar, lo que yo voy a hacer ahora es desarrollar mediante la ejemplificación cómo sería la implementación de estas 2 estrategias, meta concertada y transferencia del cuidado, en la atención integral del paciente oncológico. Pero antes de eso, vale la pena establecer que
El abordaje del paciente oncológico es diferente dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad activa en tratamiento oncológico, que es aquel paciente que de pronto tiene un diagnóstico reciente y que tiene opciones terapéuticas en miras de un tratamiento curativo, que un paciente con una enfermedad avanzada, que es aquel paciente que ya tiene secuelas funcionales de la enfermedad, que además ha tenido diseminación del cáncer a diferentes órganos y cursa con metástasis y cursa con múltiple sintomatología. Y como les decía, compromiso funcional, que el paciente terminal, que es aquel paciente en el que nuestro enfoque terapéutico va a estar todo abordando la parte sintomática, porque ya no tenemos opciones terapéuticas curativas con este paciente, va a estar cursando con múltiple sintomatología, tanto física como espiritual y emocional. Es una fase de la enfermedad en la que se asume la muerte como un proceso natural y nuestro paciente experimenta la posibilidad de morir en poco tiempo. Para este abordaje yo me fundamenté en los diagnósticos de Nanda, que me parece que esto aborda al paciente de una manera holística, teniendo en cuenta todos sus patrones funcionales, teniendo en cuenta cómo se desenvuelve él en la sociedad, en la familia, a nivel espiritual. Entonces me parece que es una herramienta que nos permite no dejar de lado ningún aspecto del ser humano. Bueno, vamos a empezar por la ejemplificación del paciente con la enfermedad activa en tratamiento oncológico. El primer patrón que vamos a encontrar alterado en este paciente es el patrón 1, percepción y control de la salud. ¿Por qué? Porque venimos con una persona que recientemente es una persona sana, funcional, que va al trabajo, a la universidad, que atiende a su familia, que va al gimnasio, que va a bailar, y lo traemos a un ambiente completamente ajeno al ambiente hospitalario, donde él se encuentra con un lenguaje diferente, con unas reglas diferentes, con un entorno diferente, y la única forma de que este paciente nos acepte los tratamientos es que conozca los objetivos para que los dos caminemos en un mismo camino. ¿Cómo voy a obtener eso? A través de la educación. Para brindar esa educación yo tengo que tener en cuenta que él puede traer una información previa. Si de pronto ha visto casos en películas, a la vecina, al amigo le han pasado cosas similares y él trae de pronto información que puede no ser la más veraz. Entonces yo tengo que tomar esa información y transformarla en una información fiel a la realidad de su condición para que él sepa qué cambios va a experimentar en su cuerpo, qué tratamientos le voy a ofertar. Las metas concertadas que podemos plantear con él es que él identifique los efectos secundarios de los tratamientos oportunamente para poderle dar resolución. Ejemplo, a las sintomatologías como las náuseas, el mareo, el ortostatismo. Y asimismo, como él viene de ser una persona funcional, que no ha estado atada a una venoclisis o a una bomba de difusión y ahora está en un ambiente completamente ajeno, él debe aprender que es súper importante que nos solicite ayuda para todos los desplazamientos por el riesgo de caída y por las implicaciones que esto puede tener en un paciente con trombocitopenia, por ejemplo. El otro patrón que encontramos alterado en esta fase de la enfermedad es el riesgo de infección. Como sabemos, secundario a la quimioterapia empieza a aparecer la inmunosupresión, además de que este paciente muchas veces cursa con múltiples medios invasivos, accesos venosos centrales y periféricos principalmente, que son susceptibles de ser colonizados. Nuestra intervención de enfermería con este diagnóstico de enfermería van a estar enfocados a la prevención de infecciones y a la identificación temprana de los signos de alarma y mediante la implementación de las medidas de aislamiento. ¿Cómo puede participar el paciente activamente para prevenir las infecciones? Por ejemplo, podemos plantear esta meta: el paciente y la familia aplicarán los 5 momentos de lavado de manos durante el turno. Entonces, él va a saber que todos los que vengan a visitarlo deben lavarse las manos antes de tocarlo, que él se va a lavar las manos antes de comer o de realizar cualquier tarea. O, por ejemplo, el paciente conocerá, identificará, informará si su catéter central presenta humedad o pérdida de la integridad de la película. Cuando él ya sabe que si su catéter presenta sangrado, humedad o pérdida de la integridad de la película, eso puede representar infección, él nos va a avisar oportunamente para así tomar las acciones de manera oportuna también. Otro patrón que se ve alterado como consecuencia de los tratamientos de quimioterapia es el patrón nutricional y metabólico. El diagnóstico que vamos a manejar con este paciente es el deterioro nutricional por déficit, muchas veces secundario a las náuseas, a la hiporexia, a la anorexia, a las mucositis, a la colonización de la boca por cándida o por infecciones herpéticas.
Todas estas condiciones las podemos manejar. Para la prevención de las mucositis, cuando yo sé que mi paciente va a ser sometido a quimioterapias como el tipo citarabina o melfalán, le vamos a brindar hielo durante todo el tratamiento. Cuando él sabe que este hielo va a prevenir que tenga irritación en su mucosa oral, él lo va a hacer. Esa sería una meta planteada durante la infusión de estas terapias. Cuando él conoce que la inspección y la higiene de la boca va a prevenir estas lesiones que le van a impedir comer, entonces las metas que podemos plantear con él es que realice su higiene bucal después de cada comida. Debo explicarle que la higiene se debe hacer con un cepillo de cerdas suaves, con un enjuague bucal sin alcohol y utilizando la seda dental. Bueno, ahora vamos a pasar al paciente con una enfermedad oncológica avanzada. Como ya les había mencionado, pues es un paciente que experimenta ya una sintomatología más compleja y con la afección de múltiples órganos. En él nuevamente vamos a trabajar el patrón nutricional y metabólico, pero en él ya por el mismo deterioro funcional muchas veces encontramos que no solo no come por las náuseas o por la hiporexia, sino porque también tiene alteraciones en la deglución, ya sea porque tiene compromiso a nivel esofágico, compromiso a nivel de sus pares craneales o lesiones a nivel de la cavidad oral que le impiden deglutir, es decir, que afectan como tal su mecánica deglutoria. ¿Cuáles son nuestras intervenciones? Básicamente van a estar enfocadas a la valoración neurológica, adecuar la dieta en cuanto a textura de los alimentos, que debe ser adecuada en manejo interdisciplinario con fonoaudiología, que debe ser blando, sin disgregantes, espesantes, con espesantes o según la recomendación de ellos, y a garantizar los aportes, porque si ya definitivamente es imposible brindar una alimentación enteral o una alimentación oral, debo ofertar ya sea otras alternativas, incluyendo la nutrición enteral por sonda nasogástrica, gastrostomía o nutrición parenteral. ¿Cómo puede participar el paciente? Bueno, aquí vamos a empezar a involucrar, por ejemplo, a la familia, porque el riesgo más grande con la alteración de la deglución es que el paciente presente broncoaspiración. Si la familia está enterada de eso, va a comprometerse, o su meta concertada va a ser asistir todos los horarios de alimentación del paciente, o, por ejemplo, saber que debe proporcionar una posición segura y asegurarse del estado de conciencia del paciente antes de cada comida para evitar atoramiento. En cuanto al patrón de seguridad y protección, aquí ya el paciente, como empieza a tener desacondicionamiento físico e inmovilidad prolongada, aparece el riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Las intervenciones son aquellas que ya todos conocemos, como intervenir la inmovilidad, la desnutrición, la incontinencia, la sudoración. Todos estos riesgos los vamos a tratar de reducir. ¿Cómo puede participar el paciente? Aceptando, participando y tolerando los cambios de posición. Es bien sabido que ellos a veces se encuentran confort en una posición, pero si le permitimos permanecer 12 horas seguidas en la misma posición, se va a lesionar. Cuando él entienda que el riesgo de una lesión de piel complicaría su condición clínica, va a empezar a participar y a tratar de tolerar por más tiempo las otras posiciones. Pasar a la silla, en fin. En cuanto al patrón de eliminación e intercambio, otro de los problemas que se empiezan a presentar ya con la inmovilidad prolongada y el uso crónico de opioides es el estreñimiento. Entonces, nuestras intervenciones van a estar enfocadas en suministrar tanto la terapia farmacológica laxante como fomentar la deambulación y favorecer la ingesta de líquidos abundantes y una dieta rica en fibra. ¿Cómo va a participar el paciente con esto? El paciente como meta tendrá, por ejemplo, deambular mínimo 20 minutos cada turno con asistencia o ingerir una dieta rica en fibra durante el día. En cuanto al patrón de actividad y reposo, muchas veces estos pacientes, por sintomatología asociada a la ansiedad o al cambio de ambiente o al dolor, al confort, cursan con insomnio o somnolencia, no logran conciliar el sueño. Nuestras intervenciones deben estar enfocadas a la higiene del sueño y a favorecer un ambiente apto para el descanso, es decir, silencio, oscuridad, el manejo farmacológico de la ansiedad y la inducción del sueño, así como evitar las interrupciones del sueño. Es importante tener en cuenta que cuando los pacientes cursan con ansiedad, no siempre la respuesta es silencio y oscuridad. Como yo mencioné, hay pacientes que se sienten más cómodos durmiendo con la luz encendida, de pronto con la puerta abierta, porque tienen miedo de dormir y no despertar. Y en cuanto a la interrupción del sueño, también es importante tener en cuenta que si yo sé que mi paciente ha estado toda la noche, siéntese, párese, pase al baño, prenda el televisor, apague el televisor y logra dormirse a las 3 de la mañana y a las 4:30 yo lo tengo que levantar a pesar. De pronto yo no estoy trabajando en pro de mi paciente, sino en pro de cumplir con otra clase de tareas. La meta concertada en este caso sería que el paciente realice actividades durante el día que lo mantengan alerta para que en la noche tenga sueño. Esa es una de las medidas de higiene del sueño.
Bueno, y finalmente el paciente terminal, que como ya les había mencionado, cursa con una sintomatología agudizada, pero muchos de estos patrones que encontramos alterados acá son transversales a todas las etapas de la enfermedad oncológica. Lo primero que vamos a manejar y lo que va a estar por encima de los otros patrones que se puedan alterar, inclusive la parte nutricional y de todos los otros patrones, es el cognitivo perceptual en cuanto al manejo del dolor. Estos pacientes cursan con dolores crónicos agudizados, con sintomatología muy intensa y de muy difícil control. Nuestras acciones deben estar enfocadas a la valoración permanente del dolor, porque estos pacientes no siempre, sobre todo me refiero a las viejitas que tienden a ser fuertes, o bueno, hay pacientes que no se quejan y no manifiestan porque les da pena o porque están esperando que usted vaya y les pregunte. Entonces usted tiene que valorar permanentemente el dolor, mirar cómo se comportan signos vitales, tensión y frecuencia cardíaca, que son indicadores de que de pronto el paciente está cursando con dolor, administrar la analgesia oportunamente y implementar medidas no farmacológicas como por ejemplo hielo, calor local o cambios de posición que favorezcan una posición antálgica. Las metas concertadas con este paciente es que él nos notifique oportunamente cuando el dolor empiece a aumentar su nivel y realizar actividades que reduzcan el dolor, ejemplo, estiramientos, masajes, en los cuales podemos involucrar a la familia. Este patrón, que es el auto de percepción y autoconcepto, también es transversal a todas las etapas de la enfermedad. En cuanto a los diagnósticos de enfermería que vamos a trabajar con él, son ansiedad, automutilación, desesperanza, impotencia o temor. Las intervenciones deben estar enfocadas en el respeto, en no juzgar, en escuchar, no minimizar las pérdidas del paciente, brindar seguridad y acompañar. Es complejo y yo sé que uno procura que las intervenciones en cuanto a esta sintomatología estén en manos del personal de salud mental, psicología y psiquiatría, pero nosotros somos ese personal que está allí 24 horas cuando no hay nadie más y cuando de pronto el paciente experimenta esas palpitaciones, sudoración, impaciencia. Y es bien claro también que no todos estamos capacitados para el manejo de estas situaciones, pero muchas veces vale más estar ahí al lado del paciente en silencio, saber escucharlo, no juzgar sus decisiones, no juzgar sus actitudes, y con eso le vamos a ayudar muchísimo. Las metas concertadas con él es que nos informe si su estado de ánimo ha cambiado, si tiene alguna necesidad de comunicación, y procurarle actividades de distracción. Si el paciente puede fijar su atención en otras cosas diferentes a la situación de pronto que está viviendo, como a través de la realización de pasatiempos, que la familia juegue cartas con él, que le traiga un buen libro, una buena película, un rompecabezas, otras intervenciones asistidas como se ha estado implementando, como la visita de sus mascotas, o a veces es los conciertos de música que llegan a los servicios de hospitalización. Todas estas cosas hacen que el paciente se abstraiga de toda esa realidad que de pronto está cursando. En cuanto al patrón de función y relación, aquí manejamos un diagnóstico relacionado con la familia en cuanto al cansancio del rol del cuidador. Aquí está ese familiar que de pronto no comprende por qué la limitación del esfuerzo terapéutico, por qué de pronto mi paciente ya no le estamos dando comida, porque no ha desayunado, porque no lo he pasado el baño, tiene muchísimas dudas, tiene miedo de dejarlo solo, lleva 24 horas, 7 días a la semana allí. Cuando yo identifico esa persona que no ha descansado, que no ha ido a su casa, que no ha cambiado de estar ahí a la cabecera del paciente, debo identificar si hay otra red de apoyo, hablar con la familia, escalarlo a un trabajo interdisciplinar para que se adecúen y se asignen tareas dentro de los familiares. La meta concertada con esta familia será que se establezcan horarios de cuidado compartidos y que se mantenga un buen canal de comunicación, es decir, que nos comuniquen todas aquellas dudas que necesitan resolver de manera clara, para así brindar esa tranquilidad que de pronto no permite que los familiares de los pacientes vayan y hagan otras cosas que tengan pendiente en su vida. En cuanto al patrón de creencias y valores, es un patrón que también se afecta de manera transversal. En cuanto al sufrimiento espiritual, cuando las pacientes o cuando las personas estamos sometidas a situaciones tan extremas como un diagnóstico de cáncer, siempre tenemos esa pregunta de ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, ¿por qué a mí esta prueba? Dios mío. Entonces, las intervenciones van enfocadas a hacerlo con mucho respeto, porque yo no puedo abordar igualmente a un paciente que no tiene ninguna fe, no profesa ninguna fe, no tiene ninguna creencia religiosa, que una persona que es devota y que está aferrada a la fe. Es normal que estos pacientes peleen con Dios o se amisten con Dios durante estas situaciones. Entonces, la gestión para el acompañamiento espiritual es responsabilidad de nosotros. Saber si el paciente requiere la visita de un pastor, de un rabino, de un sacerdote en el momento
que sea oportuno. Permitir espacios para la oración y la ritualidad, y esa sería la meta concertada, que el paciente nos informe si requiere algún espacio para la asistencia espiritual. Como conclusión ya de todo este webinar, entonces queremos decir que la implementación de la transferencia del cuidado y la concertación de metas con el paciente y su familia nos permite realizar un abordaje integral del paciente oncológico. Que los pacientes participen en la elaboración de los planes de cuidado y trabajen activamente en su ejecución. Eso es una estrategia que amplía el alcance de las intervenciones de enfermería. Finalmente, como recomendaciones, identificar la etapa de la enfermedad en que se encuentra nuestro paciente, individualizar las intervenciones y proporcionar un abordaje integral y articulado con otras disciplinas y centrado en la persona es pues la clave del éxito.